El hombre ha sido instruido de diversas formas a través de las épocas, lo que ha impulsado su desarrollo en muchos ámbitos hasta el día de hoy. Pero, ¿seguimos utilizando los mismos métodos de los siglos pasados? Desarrollando pensamientos, ideales y teorías educativas, hubo hombres visionarios que aportaron los cimientos de la pedagogía que aún están vigentes. Ellos son protagonistas de la pedagogía, vida y obra de grandes autores. A partir del siglo XVII surgieron figuras sobresalientes a los que hoy conocemos como los imprescindibles. Juan Amós Comenio, filósofo, teólogo y pedagogo checo, considerado padre de la pedagogía moderna, organizador y propagador de la Escuela Nacional. Fue el primero en plantear el término didáctica en su libro Didáctica Magna, libro en que se sientan las bases del proceso de enseñanza y aprendizaje por el que tiene que atravesar el infante para adquirir los conocimientos del momento dentro de un contexto particular. John Locke, llamado padre del optimismo, este pedagogo y filósofo inglés fue un ferviente defensor de la teoría de la educación como disciplina formal o adiestramiento de facultades. En su obra, Algunos pensamientos sobre la educación, señala que la educación de un niño debe basarse en el juego. Locke decía que la enseñanza debía ser fácil, sólida y dirigirse directamente a los sentidos, dando al alumno el conocimiento directo de los objetos. Juan Jacobo Rousseau, escritor suizo, que a través de su novela Emilio o de la educación, expone que la pedagogía debe respetar los buenos instintos naturales del hombre, guiando su libre desarrollo de la manera menos artificial posible. Immanuel Kant, de nacionalidad alemana, sostiene un racionalismo que ensalza la cualidad por la que el hombre debe hacerse capaz, gracias a la educación, de asir las riendas de su voluntad, de razonar lo que hace, lo cual es sinónimo de actuar moralmente. Johann Heinrich Pestalozzi, gran maestro suizo, reformador de la pedagogía tradicional, defendió la individualidad del niño, llevó a la práctica el principio de naturalidad en el proceso pedagógico. En su obra principal, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, dio énfasis al método de enseñanza y presentaba su anhelo de una sociedad basada en la ética, que se conseguiría por medio de la educación. Simón Rodríguez fue maestro y filósofo revolucionario, originario de Caracas, Venezuela. Fue mentor de Simón Bolívar. Sus obsesiones, libertad y educación, llamado el Maestro de América. Concibió la educación como popular para el pueblo con conocimiento y habilidades. Entre sus obras, El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas. Johann Friedrich Herbar aplica un modelo pedagógico como fin educativo, la formación de la moralidad con un enfoque psicológico y el desarrollo de la virtud. La principal función de la educación dentro de una sociedad es la adquisición de ideas por parte de los alumnos. La instrucción es la base de la educación. Entre sus obras, Pedagogía General, derivada del fin de la educación. August Friedrich Froebel, pedagogo alemán, precursor de la escuela nueva y métodos activos, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. Reconoce la actividad del niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje. A través del juego libre se introduce en el mundo de la cultura, la sociedad y la creatividad. Obras escritas por él, Juego de la Madre y Canciones de la Institutriz. Augusto Comte, pensador francés, filósofo, sociólogo y profesor de la Escuela Politécnica de París, fundador del positivismo y creador de la sociología moderna. Su tríada filosófica, altruismo, orden y progreso, concebía la educación como algo que no podía ser aceptado si no era comprobado por la ciencia. Entre sus obras, Discurso sobre el espíritu positivo y Curso de filosofía positiva.
La pedagogía, como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo XIX. En él participaron los llamados imponderables. Domingo Faustino Sarmiento Albarracín, educador, escritor, político y estadista argentino. Estableció la enseñanza obligatoria, gratuita, laica y pública para su patria argentina. Optó por el saber y el no a la ignorancia. Le daba importancia a la educación como vía para formar al ser humano para toda la población desde la guardería hasta la universidad. Le dio valor a la creación de bibliotecas. Entre sus obras, Facundo o Civilización Barbarie, Mi Defensa. Paul Robin, pedagogo anarquista francés, activista del movimiento neomalthusiano, fue defensor de la enseñanza integral que tenía como objetivo la libertad, formación completa de la persona y el desenvolvimiento de sus facultades mentales, que fuera capaz de desarrollarse física, moral e intelectualmente. Su obra, El neomalthusianismo francés. José Martí, escritor, poeta, periodista y maestro cubano. Concebía la educación conforme a la vida y con alto sentido social, como la igualdad y la libertad. Criticaba la enseñanza tradicional por ser memorista. Había que hacer de cada hombre una antorcha y era la misión de los maestros ambulantes. Veía al sujeto como un ente revolucionario capaz de transformarse. Entre sus obras, Amistad funesta y Versos sencillos. George Kirchensteiner, pedagogo alemán, promotor de la escuela activa y creador de la escuela del trabajo. Entiende al individuo como ser que organiza y elabora sus propios esquemas mentales de lo que considera bienes culturales y valores. La escuela debe formar individuos competentes para el trabajo en pro de mejoras a la sociedad. El concepto de escuela de trabajo, consideraciones sobre la teoría de la educación son algunas de sus obras. Emilio Durkheim, sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, iniciador de la sociología de la educación. Ve al sujeto como un ser humano, pasando de ser asocial a social, moldeando a este mediante la educación, siendo esta un factor importante en la integración social. La división del trabajo, las reglas del método sociológico, las formas elementales de la vida religiosa cuentan entre sus obras. Francisco Ferrer y Guardia, promotor del positivismo racional, educador y político español, fundador de la escuela moderna con enseñanza individualizada y un escenario libre de jerarquías, donde el profesor es un compañero y las prácticas autoritarias, el verticalismo, la religión y sus dogmas son desterrados de la convivencia y de las tareas educativas. Entre sus obras, la escuela moderna y alcance de la enseñanza racionalista. John Dewey, pedagogo, filósofo y psicólogo norteamericano, decía que la pedagogía debía estar a la altura de las necesidades del niño. Creía en una enseñanza por la acción y rechazaba los métodos autoritarios. Su pedagogía estaba basada en la experimentación. La educación es un proceso de la vida y no una preparación para la vida. Entre sus obras, La escuela y la sociedad y Mi credo pedagógico. Max Weber fue profesor de filosofía en Berlín, economista y sociólogo alemán, padre fundador de la sociología contemporánea y proponente del individualismo metodológico. Su teoría weberiana se centra en la acción social y la interacción social. Entre sus obras, Economía y sociedad, La ética protestante o espíritu del capitalismo. Emma Goldman, famosa revolucionaria lituana, después de la masacre de los huelguistas, se convirtió en una luchadora por las causas humanitarias. Propuso la educación integral, física, intelectual y moral. Como aporte tenemos las ideas anarquistas por luchar por la libertad, la igualdad y la humanidad, por los derechos de las mujeres y por una sociedad democrática y libre. Su obra, Mi desilusión y Viviendo mi vida. María Montessori, médico, científica y humanista italiana, educadora y representante de la escuela activa. Consideraba que el niño debía actuar de manera individual, en un ambiente adecuado para que se desenvuelva de manera autónoma. Creó una serie de materiales autocorrectivos y didácticos para su desarrollo. Entre sus aportes, fundó la Casa del Bambino en Roma y creadora del método Montessori. Nace un tercer grupo llamado los elementales,
que tenían en común al niño como protagonista de la educación. Ovidio de Crowley, médico y docente belga, favoreció el auge de la pedagogía experimental, metodología de los centros de interés vinculando el interés de los niños con las necesidades básicas, creador del método global en el aprendizaje de los niños, considerándolos como el centro de toda actividad escolar. Entre sus obras tenemos Hacia la escuela renovada, Función de la globalización, el tratamiento y educación de los niños deficientes. William Hare Kilpatrick, discípulo de John Dewey, pedagogo norteamericano. Para él, la educación era parte fundamental de la vida y la democracia su fundamento. Fue creador del método de proyecto, donde el estudiante era el centro del proceso, participando activamente en las fases del proyecto. Era importante conocer al sujeto en un medio natural. Entre sus obras, el nuevo programa escolar y filosofía de la educación. Estefanía Castañeda Núñez, ilustre educadora mexicana, hizo trascender la educación preescolar en su país. Influenciada por las obras de Pestalozzi y Froebel, funda el primer kindergarten en México. Dentro del ámbito educativo, desempeñó diversos cargos y actividades en su país y países vecinos. Fundó bibliotecas y dirigió varios periódicos. Entre sus obras, filósofo y maestros precursores de la teoría froebeliana. José Vasconcelos Calderón, escritor, pedagogo, filósofo y político mexicano. Llegó a ser la expresión espiritual de la Revolución Mexicana. Defensor de su pedagogía vitalista, donde buscaba fijar al niño en un nuevo modelo y convertirlo en un hombre nuevo para la vida. Quería una educación indígena, rural, técnica y urbana para todos los mexicanos sin discriminación. Fue secretario del Ministerio de Educación Pública, desde donde impulsó programas de reformas escolares. Entre sus obras, La raza cósmica y Ulises Criollo. Rafael Ramírez Castañeda fue profesor graduado en la Escuela Normal de Veracruz, defensor de la educación rural y decía que ésta debía derivarse de las relaciones del niño y del hombre con la naturaleza y la sociedad. Quería enriquecer la vida espiritual de los campesinos con tareas recreativas como deporte, artísticas y culturales. Desempeñó diversos cargos en el ámbito de la educación, donde realizó una gran labor educativa. Entre sus obras, Decálogo del Maestro Rural y Curso Breve de Psicología Educativa. Daniel Delgadillo, otro gran pedagogo mexicano, le dio mayor relevancia a las actividades pedagógicas, incluyendo en el medio ambiente los procesos educativos, logrando transformaciones para la comunidad. Introdujo los trabajos manuales, creador de un método de enseñanza para leer y escribir, y fue artífice de varios libros de texto. Entre sus obras, La República Mexicana, Atlas Geográfico Escolar y La Tierra. Jean Piaget, psicólogo constructivista suizo, cuyos estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Investigador en el campo de la psicología del niño, decía que el aprendizaje no es espontáneo, sino el resultado de los procesos de asimilación, acomodación y equilibración para adaptarse al medio cognoscente que lo rodea. Entre sus obras, el lenguaje y el pensamiento del niño, la construcción de lo real en el niño. Celestin Freinet, filósofo, campesino, poeta, pero más un célebre pedagogo francés. Plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. Sus teorías y aplicaciones se deben de la escuela nueva, pero adquieren un carácter democrático y social. La base psicológica de su propuesta educativa es el tanteo experimental. El aprendizaje se efectúa a partir de las propias experiencias, buscando que el niño desenvuelva al máximo su personalidad. Entre sus obras, la educación moral y cívica y modernizar la escuela. Vygotsky Lev Seminovich, psicólogo y pedagogo soviético que fue pilar de la psicología de su país, fundador de la teoría sociocultural. Tuvo una amplia formación literaria en lingüística, historia y filosofía. Destaca que la interacción social y el contexto son determinantes para el aprendizaje. Su obra más importante, Pensamiento-Lenguaje, prohibida en la Unión Soviética en 1936.
José Santos Valdés García de León, considerado el gigante de la educación rural mexicana, fue un educador que supo inculcar una mística al trabajo docente por su honradez y responsabilidad en todo el quehacer educativo. Sugería que el maestro de vocación debía ser militante, fiel a su propia filosofía educativa. Desempeñó diversos cargos en instituciones educativas. En sus grandes obras pedagógicas sobresalen Amelia, Matamoros y cientos de artículos periodísticos y demás revistas. Abraham Harold Maslow, psicólogo estadounidense, iniciador de la teoría humanista, en la cual sostiene que la función última de la educación es promover la autorrealización, es decir, que estimule las potencialidades de los individuos para que lleguen hasta la altura máxima que la especie humana puede alcanzar. Entre sus obras, Personalidad y Motivación, el hombre autorrealizado. Paul Freire, pedagogo, educador y filósofo brasileño, sostiene que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. El tipo de educación promueve la realización, prioriza la participación activa del educando. Entre sus obras tenemos La práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, fue uno de los pensadores más influyentes en los últimos tiempos. Se destacó por llamar la atención sobre los factores sociales y familiares de la trayectoria escolar de los estudiantes pertenecientes a diferentes clases sociales. Sobresale su teoría de la reproducción, en la que explica los efectos del sistema educativo con relación al sistema social. Su obra más conocida, La miseria del mundo. Entonces, ¿seguimos utilizando los métodos de los siglos pasados? La respuesta sería no, ya que gracias a los esfuerzos de cada uno de estos maestros y pedagogos que pudimos ver hoy, se produjo la extraordinaria floración de la pedagogía actual, en la cual existen nuevos métodos, herramientas y estrategias didácticas que contribuyen potencialmente a la formación integral de los estudiantes en el mundo. Y tenemos por seguro que su desarrollo continuará día con día mientras viva el hombre.